Derecho, audioclase. El siguiente tema que abordamos en el mundo del derecho es el derecho al juez legal, un tema de introducción al derecho procesal, y por ello contamos con la presencia de la profesora María Luisa Boticario, a quien agradecemos que nos acompañe estos minutos. Gracias y bienvenida. Hola, buenos días. Nos va a hablar de este derecho, un derecho fundamental, el derecho al juez legal. Nos va a decir en qué consiste este derecho y veremos también algunas de las características que tiene principales este derecho. Y me gustaría que empezara por el principio, en qué consiste este derecho. Sí, antes de nada quisiera aclarar, para evitar confusiones, que la doctrina, para referirse a este derecho, utiliza diversos términos. Así escucharemos hablar del juez legal, del juez natural y del juez ordinario predeterminado por la ley o del juez imparcial. En todo caso, se está refiriendo a un mismo derecho. Realmente son un conjunto de garantías que establece la Constitución para la defensa de las partes. Para definir este derecho voy a utilizar el concepto que ofrece el profesor Jimeno Sendra en el manual recomendado por el Departamento para estudiar la asignatura de introducción. Así, cuando hablamos del derecho al juez legal, nos referimos al derecho fundamental que asiste a todos los sujetos de derecho a plantear sus pretensiones o a ser juzgados por auténticos órganos jurisdiccionales creados mediante ley orgánica, pertenecientes al Poder Judicial, respetuosos con los principios constitucionales de igualdad, independencia y sumisión a la ley y constituidos con arreglo a las normas de competencia preestablecidas. Este derecho fundamental, como he dicho, viene reconocido en nuestra Constitución en dos preceptos. De un lado, en el artículo 24.2, donde se reconoce que todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, y de otro, en el artículo 117.6, donde se prohíbe la existencia de los llamados tribunales de excepción, es decir, aquellos tribunales que puedan ser creados ad hoc para el enjuiciamiento de un tema concreto. Por cierto, al ser un derecho fundamental, cualquier violación contra este derecho abre las puertas al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Forma parte de los primeros temas de la asignatura de Introducción al Derecho Procesal. En esta asignatura, los alumnos van a ver cómo ante el nacimiento de un conflicto entre dos partes se puede acudir a los juzgados y tribunales para que estos resuelvan el conflicto y lo hagan de manera definitiva y mediante la aplicación del derecho material, es decir, bien del derecho civil, del penal, el laboral, mercantil o administrativo que corresponda, en función de la naturaleza del conflicto planteado. Nuestra Constitución otorga en exclusiva a los juzgados y tribunales la llamada función jurisdiccional, es decir, la tarea de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y ello lo hace en base a dos notas fundamentales de la jurisdicción, que son la independencia y la sumisión a la ley y al derecho, es decir, a las normas de cualquier rango que conforman nuestro ordenamiento jurídico. Y dentro de todas esas garantías relativas a la jurisdicción que la Constitución recoge, en esta lección del programa de la asignatura se analiza un derecho concreto, cuál es el derecho al juez legal o juez ordinario predeterminado por la ley. Pues conozcamos cuáles son los principales caracteres que definen este derecho al juez legal o al juez ordinario. La respuesta a esta pregunta es realmente el contenido de toda la materia que tienen que estudiar los alumnos en esta lección. Tal y como he indicado en el concepto que acabo de ofrecer, los alumnos deben estudiar las siguientes notas esenciales o caracteres que definen este derecho. En primer lugar, la exigencia de reserva de ley orgánica. En segundo lugar, su pertenencia al Poder Judicial, la pertenencia al Poder Judicial del juez que resuelva el caso. El respeto a los principios de igualdad, independencia y sumisión a la ley. Y, por último, el presupuesto de competencia, cumplir con este presupuesto. Pues si le parece bien, podríamos ir viendo qué significado tiene cada una de estas características. Y la primera, ¿qué quiere decir? ¿Qué implica la exigencia de reserva de ley orgánica? Sí, cuando acudimos a los tribunales, el juez o tribunal que vaya a juzgar el asunto debe ser un órgano jurisdiccional expresamente establecido mediante ley orgánica emanada de las Cortes Generales. Las leyes orgánicas vienen reguladas en el artículo 81 de la Constitución, que establece en el segundo apartado que su aprobación, modificación o derogación exigirá la mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Por su parte, el artículo 122.1 de la Constitución es el encargado de establecer que la ley que determinará la constitución, el funcionamiento y el gobierno de los juzgados y tribunales será la ley orgánica del Poder Judicial.
Por todo ello, solo podrán crearse órganos jurisdiccionales mediante una reforma de esta ley orgánica del Poder Judicial, respetando siempre el sistema de mayorías que he señalado, exigido para su aprobación. Por otro lado, debemos destacar también que tanto la creación de estos nuevos órganos como la determinación de las atribuciones de cada uno de ellos son competencias exclusivas del Estado, conforme a los artículos 149.1 en las reglas quinta y sexta de la Constitución, por lo que los parlamentos autonómicos en modo alguno van a poder legislar sobre esta materia, ya que de conformidad con la Constitución y con la doctrina del Tribunal Constitucional, el Poder Judicial es un poder único del Estado, uno de los tres poderes. Por tanto, queda claro y debemos entender que las comunidades autónomas carecen de competencia en esta materia, ¿no? Sí, las comunidades autónomas únicamente van a tener competencia para establecer cuál va a ser la capital en la que se va a ubicar la sede de los diferentes órganos jurisdiccionales que estén en su territorio, pero no para la creación o modificación. En la definición del derecho al juez legal que nos ha ofrecido antes, citaba el término ordinario. ¿En qué consiste esta exigencia? Sí, cuando hablamos del juez ordinario predeterminado por la ley, que decíamos del artículo 24, nos referimos a la exigencia de que este juez esté formal y materialmente integrado en el Poder Judicial. Es decir, ha de pertenecer a la llamada jurisdicción ordinaria. Jurisdicción ordinaria frente a las jurisdicciones especiales y a los tribunales de excepción que están prohibidos. En este punto tenemos que volver de nuevo a la Constitución. En el artículo 117.3 se establece que la potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales integrantes del Poder Judicial, con las únicas excepciones que también están previstas en la Constitución y que son dos. Por un lado, la jurisdicción militar, prevista en el apartado 5 de este mismo artículo 117, y otra excepción prevista en la Constitución es la de los llamados tribunales consuetudinarios y tradicionales, que están previstos en el artículo 125 de la Constitución. Por ejemplo, el Tribunal de las Aguas de Valencia o el Consejo de Hombres Buenos de Murcia. Otra de las notas características hacían referencia a la igualdad y a la independencia judicial. ¿A qué se refieren? En relación con la primera de ellas, con la igualdad, debemos señalar que otra vulneración del derecho al juez legal predeterminado por la ley puede venir por la violación de este principio. Todos los alumnos saben que la igualdad es un valor supremo del ordenamiento jurídico, lo establece el artículo 1.1 de la Constitución, y que todos los ciudadanos son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna conforme al artículo 14 de la Constitución. Por ello, no cabe la creación de tribunales distintos por razón de nacimiento, de raza, de sexo, de religión, de opinión o de cualquier otra condición o circunstancia personal o social. En relación con la independencia, el artículo 117.1 de la Constitución exige que los titulares de la potestad jurisdiccional sean jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. En este sentido, también tanto el Convenio Europeo de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establecen el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial, de tal manera que el juez pueda aplicar desinteresadamente el derecho objetivo al caso concreto. En la lección quinta del programa, creo que es la quinta, los alumnos tienen la posibilidad de analizar con detalle la exigencia de independencia judicial frente al resto de los poderes del Estado, frente a la sociedad, respecto a las partes procesales y al objeto litigioso, y también independencia frente a los superiores del juez que va a resolver el asunto y a todos los órganos de gobierno del Poder Judicial. Por todo ello, las normas procesales establecen cuáles son las vías mediante las que cualquiera de las partes en el proceso que tenga dudas fundadas sobre la imparcialidad del órgano jurisdiccional que está resolviendo el asunto puede bien sugerir la abstención de este órgano o solicitar su recusación. Para ello, además, se hace necesario que las partes conozcan previamente los miembros concretos que van a resolver el conflicto. En relación con este punto, en el libro de casos prácticos, los alumnos tienen un ejemplo sobre la materia bastante interesante. ¿Pero puede poner aquí un pequeño ejemplo de ello? Sí, imaginemos que un juez que tiene que resolver el proceso tiene alguna relación de amistad o de enemistad manifiesta con alguna de las partes. No quiere decir que vaya a ser necesariamente parcial a la hora de resolver, pero suscita unas dudas razonables que hacen que no deba ser ese juez el que resuelva el asunto. O bien que uno de los miembros del tribunal que debe resolver un recurso de apelación, por ejemplo, contra una sentencia, sea el mismo juez que dictó la sentencia frente a la que se plantea el recurso, o que el juez tenga algún tipo de vinculación con el objeto
del proceso. Estas circunstancias podrían suponer la violación del derecho al juez legal en el caso de que, por esa razón, el juez no vaya a ser independiente o imparcial a la hora de resolver el asunto. Otra de las características era sumisión del juez a la ley y al derecho. ¿Qué debemos entender por ello? Sí, la Constitución, como he reiterado, exige que el juez ordinario ejercite la potestad jurisdiccional mediante la aplicación del derecho a los casos concretos. Todo ello en relación con el principio citado de independencia judicial. El juez únicamente va a quedar sometido a la ley y al derecho. Entonces, los jueces y magistrados deben dejar al margen las impresiones subjetivas, que lógicamente tienen, y no deben tampoco plasmar sus opiniones personales en las sentencias mediante las que resuelven el conflicto. Únicamente deben utilizar, como decía, el derecho que sea aplicable al caso concreto que hayan de resolver. Y ello lo tienen que hacer con arreglo al sistema de fuentes que establece el Código Civil, el artículo 1 del Código Civil. Y la última de las notas que definen el derecho al juez legal hace referencia a la competencia del juez. ¿En qué consiste? El juez ordinario predeterminado por la ley solo puede ser aquel que objetiva, funcional y territorialmente sea competente. Tiene que respetar estos 3 tipos de reglas. Las reglas generales de la competencia judicial vienen establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial y se concretan en cada una de las diferentes leyes procesales. De tal manera que los alumnos, cuando vayan estudiando otras asignaturas, el derecho procesal civil, el penal, etcétera, una de las primeras cuestiones que deberán analizar es conocer las reglas de atribución de competencia concreta reguladas en cada una de las normas procesales, en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, etcétera. De este modo, para que se vulnere el derecho fundamental al juez legal, es necesario que la infracción de la norma que atribuye la competencia implique además la violación de las garantías constitucionales de los órganos jurisdiccionales, que son todas las que hemos ido citando, pero especialmente la independencia judicial. Puede ocurrir, por ejemplo, en los supuestos en los que mediante la manipulación de las normas de reparto de los asuntos o por vía de la constitución de órganos colegiados se consiga que un determinado litigio pase al conocimiento de un determinado órgano judicial por la única razón de que de antemano se sepa cuál vaya a ser la solución que este órgano vaya a adoptar en la resolución del conflicto. Antes de terminar, me gustaría recomendar a los alumnos la utilización del libro de casos prácticos. No para intentar resolverlos todos, porque de hecho en el examen se les indica cuáles son los preceptos que tienen que utilizar para resolver el caso y pueden llevar al examen el código de leyes procesales o las leyes procesales que ellos compren. De tal manera que solo tienen que buscar ese artículo, leerlo y, si se han estudiado la materia, aplicarlo a ese caso concreto. Pero yo creo que el libro de casos prácticos les puede resultar útil para conocer mejor y hacer más ameno el estudio, para conocer mejor la parte del libro que estén estudiando. Ellos estudian, por ejemplo, el derecho al juez legal y si acuden al libro y leen simplemente los casos prácticos que ahí se plantean, les puede centrar un poquito en la materia, les puede aclarar algunos términos y sobre todo les puede hacer ver que lo que están estudiando tiene algún sentido en la realidad. Sí, que ahí les ayuda, les da también como la posibilidad de ver cuáles son los caminos para resolver un problema, un caso práctico también, ¿no? La forma de hacerlo. Efectivamente. Sobre todo y es más ameno. Más ameno, ¿no? Bueno, pues en estos minutos hemos visto con la profesora María Luisa Boticario este derecho fundamental que es reconocido en nuestra Constitución en el artículo 24.2, donde se dice que todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, y hemos visto las características principales que tiene este derecho. Profesora Boticario, muchísimas gracias. Muchas gracias y mucha suerte a los alumnos.